cine latino y cine puertorriqueño. Las películas que tú quieres ver están en Island Hub, la isla del entretenimiento. Comedia, drama, acción, romance y mucho más al alcance de tu mano. Películas clásicas puertorriqueñas desde 99 centavos. Descarga la aplicación móvil de Island Hub y sigue a Island Hub en las redes sociales. myislandhub.com. Preocúpate de todo, menos del motor de tu carro. Metal, para que tu carro dure. Vamos a comenzar por la fotografía de un cartel que aparece en las calles de Nueva York, donde hay unas jóvenes con una vestimenta a la usanza de la maja española y que está tiene una lectura que dice cómo las mujeres de Puerto Rico alegran a los soldados norteamericanos. Así que se anticipa a la invasión de Puerto Rico y se anticipa a la guerra hispanoamericana. Algunas personas dicen que ese pequeño fogueo que sale desde un barco, un nubazón que ocurre, un poco oscuro todo, da la sensación de un movimiento de una nave bélica, un acorazado de principio de finales del siglo XIX, que tuviese que ver con el bombardeo a San Juan. Bueno, uno comienza por hacerse muchísimas preguntas. ¿Quién retrata desde la orilla ese barco? Pues ya no está claro eso, ¿no? Porque fue un ataque artero, rápido, sin avisar, de manera que solamente un espía que estuviera acá podía haber. Y sí, hubo episodios de espías en relación con la guerra hispanoamericana, pero que se redujeron a unos hechos que no tenían, espiaba otra cosa, no documentando el ataque, que tiene visos de ilegal en ese momento todavía. La cosa es que también a mí me ha llamado mucho la atención que escenas similares las acabo de ver por segunda vez en mi vida a través de la televisión española, que ha hecho unos documentales sobre el año 98, lo que representó para España
la caída final de su imperio en la América. Y en este caso, en esta segunda oportunidad, yo me percato de que están hablando de las Filipinas. O sea que aparentemente esto es lo que ocurre en las Filipinas. Y a mí me parece que eso es parte de algo que realmente tuvo que ver más con lo que esa guerra tuvo en el Pacífico, y que hasta pudiera ser que tuviera que ver con los ataques a Santiago de Cuba. Puerto Rico es uno de los primeros lugares fuera de Europa donde el cine es dado a conocer. Es curioso, nos llega claro después de la invasión norteamericana. La casa de los Lumière tuvo una gran imaginación en dar a conocer el invento del cine, y multiplicó un personal para que hiciera demostraciones en Europa, y luego pasaron a América. Esas personas traían los equipos y daban en los lugares que podían. En el caso de Puerto Rico se hicieron carpas al aire libre, se usaban unas lámparas de acetileno y se hacían las proyecciones. Así se dio a conocer en nuestro país. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver, efectivamente pudimos ver las mismas imágenes que se veían en París de ese cine naciente. Las pudimos ver aquí. Aquí se vio a Méliès, se vio todos esos pequeños cortos, la salida de la fábrica, todas esas cosas se llegaron a exhibir en Puerto Rico. Y eso creó el apetito que todavía existe entre nosotros por el cine. ¿En qué año? Yo no sé. Abuelo nació, tiene que haber sido alrededor de los 70. Yo tengo la fecha exacta, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero él llegó a Puerto Rico, tiene que haber sido en 80 y algo, a fines del 80, o sea, porque cuando llegaron los americanos ya él tenía tiempo de estar en Puerto Rico. Ahora era joven, más o menos tendría en aquel entonces alrededor de 21 o 22 años. Y él vivió en distintas partes de la isla de Puerto Rico. Su primer hijo nace en Guayama y nace antes de que lleguen los americanos, que fue Rafael Colorado, que también se hizo abogado, se fue a vivir a Estados Unidos, estudió, fue de los primeros estudiantes de Derecho de la Universidad de Yale y se quedó a vivir en Chicago. Se casó para allá, ese era el hijo mayor. Los otros nacieron después de que llegaran los americanos a Puerto Rico. O sea, ya mi papá pues nace en el 1903. Y él, como te digo, era hijo de una familia de muchos hijos. O sea, era el más pequeño de 25, supuestamente mi abuela, que es doña Magdalena Dazoy, había tenido 25, me imagino que se habían muerto un montón, y algunos eran gemelos, pero él era supuestamente el último de esa familia, y obviamente como el último, Dios sabe, no debería haber quedado mucho para él, ¿no? Así que se tuvo que venir a buscar fortuna a Puerto Rico, pero vino siempre como fotógrafo. Okay. Era fotógrafo profesional, fundó en Puerto Rico con mi padre, ya mi padre tendría 20 y pico de años, ahí fundó la Asociación de Fotógrafos de Puerto Rico. En 1898, cuando llegan los americanos, él entonces es teniente de una patrulla española, o sea, una patrulla de voluntarios, y son de los que reciben, obviamente, a balazo a los americanos en la playa de Guánica. Era una patrulla, era una organización de voluntarios, o sea, que era parte del ejército español, pero eran de voluntarios. Entonces había puertorriqueños y había españoles. Y él era el teniente de esa patrulla que se llamaba la Patrulla Patria, que fue una de las que recibió a los americanos cuando los americanos llegaron. Él en España se guarda en algún sitio, no me acuerdo dónde, no sé si es en Cádiz, en algún museo se guarda una bandera americana. Como él conocía muy bien todos los lugares en Puerto Rico, pues cuando los americanos tomaron ese puesto, creo que era en Guánica, un puesto militar pequeño, él, estando los americanos, se metió en una yola, llegó a la playa, entró a donde estaban los americanos, le robó la bandera americana que ellos habían puesto y se la llevó. Don Rafael
se da cuenta de lo que está ocurriendo y entonces, como él también vendía equipos fotográficos, era fotógrafo, él había venido a Puerto Rico como militar, estuvo aquí durante la invasión y el cambio de soberanía. Es un héroe para los españoles por haberse tenido la bandera de su país en ese proceso militar. Él se da cuenta de eso y decide hacer cine. Y ese es el año en que se da ese fenómeno, lo podemos localizar. Y como él va a tener una participación posterior en el empeño de hacer cine ya como se ha ido desarrollando de ahí en adelante, pues resulta una figura clave. Lo que ocurre que ha confundido a algunas personas es que para esa misma época don Juan Viguié Cajas está en Ponce emergiendo como ya una figura que vamos a tener que tomar en cuenta en la historia del cine puertorriqueño. Viguié había nacido en Ponce por casualidad, porque sus padres pararon en Ponce camino a Panamá, donde el papá iba a trabajar en la construcción del canal. El papá era francés y la mamá ecuatoriana. Pero claro, Viguié entonces era un muchacho, luego él se mudó a San Juan, y acá en San Juan ya estaba don Rafael Colorado, quien era de origen español y era fotógrafo, ya se había establecido como fotógrafo. Y entonces se interesó por el cine. El viejo a él le encantaban, o sea, era una persona con mucho ingenio y le gustaba hacer muchas cosas, además de la fotografía, como la película estaba relacionada con la fotografía. Él hizo la primera película que se hizo en Puerto Rico. Un drama en Puerto Rico. Es obviamente una primera película de largometraje en nuestro país. No sabemos cuánto fue la extensión, o no tenemos ni un solo cuadro, ni siquiera una foto real de esa película. De Por la hembra y por el gallo sí tenemos fotografía. Este servidor tuvo la suerte de lograr recoger las únicas que se han conservado en este país para unos artículos publicados por mí en 1952 en la revista Puerto Rico Ilustrado. Eso, Por la hembra y por el gallo, es ya parte del trabajo de la Corporación Sociedad Industrial Cine de Puerto Rico. Don Rafael Colorado, en 1916, se unió a un farmacéutico, el señor Antonio Capella, aparentemente quien era el que financiaba, ¿no?, la operación, para formar la Sociedad Industrial Cine Puerto Rico. Y esta compañía pues logró producir varias películas que se presentaban en un cine que había en Puerta de Tierra que llamaban el Cine Tres Banderas. Por la hembra y por el gallo es una película ambiciosa, una película campesina, que también marca un hito por ese sentido al escoger el tema, dignificar al campesino puertorriqueño. Es una historia de amor. Y se va a desarrollar en uno de los escenarios más interesantes, el barrio Apiadero de Patillas, y en la corte de distrito del lugar donde yo nací, que es Guayama, una corte de distrito de corte clásico. De hecho, ahora es un museo, es un centro cultural, ha sido restaurado y sigue siendo bellísima. Allí hay unas escenas primordiales de esa película. Después hizo una o dos películas más, y algunas de ellas las hizo en compañía de Capella, de Antonio Capella. Antonio Capella el segundo apellido era Martínez, creo, era Capella Martínez, que era el hermano de mi abuela. Okay. O sea, él se había casado con doña Lorenza Capella Martínez, y de ahí fue donde procrearon todos, la mayoría de los hijos que nacieron de ese matrimonio. Hubo unos hijos también antes de que él se casara. Y este era un Antonio Capella, que yo lo conocí también, era farmacéutico y tenía una farmacia en Río Piedra, la farmacia Capella en Río Piedra por muchos años, en el mismo centro de Río Piedra. Entonces ellos pues trabajaron juntos en alguna de esas películas. Me imagino que a lo mejor por alguna parte del capital lo pondría mi tío, o mi tío abuelo, y otro pues mi abuelo. Hicieron 2 o 3 películas, creo que 3 o 4 películas en Puerto Rico. Y hay otros títulos que también son interesantes seguirle la pista, porque uno se va a llamar Mafia en Puerto Rico. Y no es que sea curioso, es que la mafia está siendo muy notoria en ese momento en los Estados Unidos, y desde luego ya tenía una historia europea, aunque con el nombre de Cosa Nostra. Pero es la película de gángster para los norteamericanos. Si supiéramos
todo el argumento, si tuviéramos escena de ella, sabríamos muchísimas cosas más. Pero va a repercutir esta idea de hacer ese tipo de cine mucho más adelante en otro buen momento del cine puertorriqueño. Buen momento en el sentido que se hacen producciones, donde el tema es la criminalidad. Una pequeña obsesión que parece que empieza a manifestarse en este sentido. Y es curioso, pero lo que sí podemos decir es que eso refleja, obviamente, que este cine se está haciendo para mercadearse fuera de Puerto Rico también. Esto es cine mudo todavía. Él tenía en la esquina de la calle, casi a la entrada de San Juan, esa esquina que hay ahí, la primera esquina después del Tapia, esa fue su estudio fotográfico por muchos años. Pero también estuvo después donde está el restaurante Croissant 311 en Fortaleza también. Pero hubo una anterior, que no sé, para esta fecha no sé cuál era, o sea, para los 28, yo no sé dónde era. Él tuvo 3 y una de ellas se quemó. Creo que fue la primera que se quemó y entonces ahí se mudó al otro sitio. Se queda sin mercado, porque las películas que estaba haciendo, curiosamente, se veían tanto y tanto y tanto que ya empezaron a aburrir al público, y entonces la dinámica económica, según me contó él mismo, no era lo suficiente para seguir generando con la frecuencia que ellos querían el mantenimiento de carteleras continuas. El producto europeo estaba entrando, el producto de Hollywood estaba entrando en San Juan y en la isla, y era una competencia mucho más feroz, y eso marcó el final de ese primer esfuerzo. Que tengamos noticias, estas son las únicas películas que esta compañía produjo. Luego don Rafael Colorado siguió con su estudio de fotografía, el que ya tenía, ¿no? Cuál era su verdadera profesión, o sea, su trabajo, y que de Capella no sabemos que haya continuado en el cine. La compañía que sustituye a esta, que es Sociedad Industrial del Cine de Puerto Rico, la que continúa la producción en San Juan, fue la Tropical Film Company. Hay una cosa, un cuento interesante de él, que fue cuando, o sea, él pelea contra los americanos y lo hieren. Cuando él está esperando a los americanos y empieza en la lucha, hay una bala. Los americanos usaban unas balas que se llamaban, creo que era Dundun, que eran balas que en la guerra no se pueden utilizar. Digo, ahora, en aquel entonces pues, se permitía todo. Y eran unas balas que cuando entraban, estaban cortadas al frente y abrían. Y al abrir, pues destrozaban. O sea, que mataban a una persona, donde quiera que lo cogieran, pues le hacían un daño tremendo. Y él estaba esperando en la playa por los americanos, cuando en uno de esos momentos disparan una bala. El sargento que trabajaba con él, o sea, que estaba con él, le llama, mi teniente, él se vira, cuando se vira, la bala le pasa por el estómago y le cortó el estómago, pero si no lo hubiera matado, o sea, porque él estaba de frente y al virarse, pues la bala lo pasó, pero en ese mismo momento al sargento le entró una bala por aquí que le llevó completo, el barato completo. Pero no, él murió ciudadano español y recibió la medalla de Isabel la Católica por la lealtad, nombre más largo ese, pero por lealtad, fidelidad a España. Él murió, él la recibió antes de morir.